Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la economía, la innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de la importancia de estar bien asesorados a la hora de planificar nuestras finanzas con un experto consultor financiero. Y continuaremos el programa con el espacio Digital Law, de la mano de nuestro colaborador Jesús Soler. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Los consultores financieros son profesionales capacitados para brindar asesoramiento en materia de finanzas personales y de negocios. Ofrecen servicios como planificación financiera, inversión, gestión patrimonial y asesoramiento fiscal. Trabajan para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros y maximizar su riqueza. Un buen consultor financiero puede ser una herramienta valiosa para cualquier persona que busque mejorar su situación financiera. Y de todo esto hablaremos hoy con David Toledano, el exdirector regional de OVB Allianz España, y Javier Leirado, gestor de equipo para OVB Allianz España en la delegación de Madrid. David, Javier, buenos días y bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Monse. Para empezar y para que os conozcan un poquito más nuestros oyentes, empiezo por ti, David. Cuéntanos, ¿qué es OVB Allianz España? Bueno, pues buenos días, Monse. Un placer estar hoy contigo en Capital Empresa y gracias por la invitación. Para explicarte qué es OVB All Finance España, somos una empresa especialista en la planificación financiera, asesoramiento financiero para principalmente clientes particulares, aunque también podemos ayudar a autónomos y a empresas. Es una empresa con sede en Alemania, con más de 50 años ya de experiencia en el mercado financiero, presente en 16 países en Europa, entre ellos obviamente España, y lo más importante, hemos superado ya los 4 millones de personas a las cuales ayudamos con todos sus objetivos y su cultura y educación financiera. Explícanos un poquito cuál es vuestra misión, los objetivos que os habéis planteado y cuál es la diferencia, ¿no?, de otras empresas en el sector financiero. Pues como sabes, Monse, por desgracia en España vivimos en un país en el que la cultura financiera, la educación financiera y la cultura del ahorro pues brilla por su ausencia, ¿no? Y nuestra misión es que esa educación financiera, esa cultura financiera que desde pequeñitos no nos aportan en la escuela, pues nosotros poder hacerla llegar al mayor número de personas, de familias y de casas en España, ¿no? Esa sería nuestra misión. ¿Y qué nos diferencia de otras empresas del sector? Pues muchas cosas, ¿no? Me gustaría centrarme principalmente en dos. Una primera, el trato con el cliente, el tiempo que invertimos en nuestros clientes, un tiempo completamente personalizado, dividido en diferentes etapas, ¿no? Ayudarles con su estudio financiero, su análisis de necesidades y de objetivos, la parte de asesorarles con su planificación financiera, muy enfocada en sus objetivos, como puede ser el futuro de sus hijos o la jubilación, y una tercera etapa de servicio continuado anual para poder adaptarnos a la situación de nuestros clientes. Y por otro lado, ¿qué nos diferenciaría también? Pues para mí nosotros es muy importante, trabajamos con más de 24 entidades financieras en España y el poder dar un servicio multitemático y personalizado a nuestros clientes os hace que para nosotros sea la importancia de poder ayudarles de la mejor manera posible a cumplir sus objetivos económicos. Uh-huh. Javier, tú eres consultor financiero de OVB. Cuéntanos, para saber un poquito más de ti, ¿cómo llegas a desarrollar la actividad que estás desarrollando ahora, la de consultor?
Pues bueno, al final creo que de la mejor forma posible, ¿no? Viendo el servicio primero, yo fui cliente primero del que es ahora a día de hoy mi socio, que es Andrés. Pues oye, mi mejor amiga era cliente de Andrés y de VB, y yo me senté pues oye, a conocer un poquito qué es lo que hacían. Me gustó mucho, me enamoró el servicio y creo que hacían un valor muy importante y aportaban mucha información al cliente. Y oye, se me presentó la oportunidad para poder empezar a colaborar con ellos y la verdad que no me lo tuve que pensar. Y a partir de ahí, pues oye, cada día desarrollándonos un poquito más, aprendiendo más y pudiendo ayudar a cuantos más clientes mejor. Hablando de clientes, ¿cuáles son los principales servicios que tú como consultor les ofreces? Bueno, el servicio, como ha dicho David, pues es el servicio de consultoría financiera, pero enfocado sobre todo a analizar qué situación tiene cada uno en función de objetivos, recursos económicos, recursos patrimoniales y sobre todo también la parte de educación financiera, ¿no? En esa primera reunión que tenemos con todos los clientes, pues conocerles más en profundidad a título financiero para poder saber qué tipo de estructura tenemos que preparar para alcanzar los objetivos que ellos desean. Ya puede ser un objetivo comprarse una vivienda, trabajar la jubilación, que sabemos cómo está el tema a día de hoy en España, o simplemente querer preparar un patrimonio para que el día de mañana sus hijos puedan tener todos los gastos cubiertos. Uh-huh. Le preguntaba yo antes a David qué le diferenciaba, ¿no?, de otras empresas, cuál era la diferencia entre OVB y otras empresas. Pero tú como consultor, ¿cuál es tu valor añadido frente a otros asesores que a lo mejor nos podemos encontrar en el mercado? Bueno, pues al final yo creo que lo que a mí me gusta mucho hacer es estar muy cerca del cliente, reunirnos yo me intento reunir cada 3-4 meses con toda mi cartera de clientes para poder darles un valor añadido. También mucha parte de la educación financiera creo que es importante para que la persona que tenemos delante entienda lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y pues, por ejemplo, hace poquito hemos hecho una formación para clientes, familiares y amigos, de forma física en Madrid y de forma telemática por Zoom, también en Calahorra, que tenemos otra delegación allí abierta, pues oye, para poder inculcar esa parte de educación financiera, que creo que no solamente es que tengas tu ahorro, tu protección o tu financiación, sino que entiendas el por qué lo estás haciendo. Uh-huh. ¿Qué proceso sigues cuando alguien contacta contigo para planificar sus finanzas? Porque entiendo que antes tienes que tener una visión global de tu cliente para después poder presentarle lo que él te solicitó, lo que tú creas más conveniente, ¿no? ¿Cuál es todo el proceso que sigues? Bueno, pues al final primero es agendar la cita, ¿no?, que creo que es lo más importante, pues ya sea organizarnos un poquito su agenda y la mía, ya sea de forma presencial en Madrid, que es donde estoy yo físicamente, o por Zoom, que también facilita mucho el podernos conectar. Y la forma que sigo con el cliente, pues oye, esa primera reunión, como decías tú, ¿no?, de conocerles qué es lo que necesitan y sobre todo que me cuente, oye, qué objetivos tiene, qué recursos tiene, qué es lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer, y en base a eso ya preparar yo una estrategia donde tenemos una segunda reunión y presentarle de qué forma podemos alcanzar los objetivos en función de lo que me ha contado en esa primera cita. Y además, oye, pues como te he dicho antes, ¿no?, cada X meses, pues 3, 4, 5, 6 meses, volver a hacer una reunión de seguimiento para controlar que todo está siguiendo lo que pactamos en un inicio, o si hay que retocar, modificar cualquier situación, pues oye, adaptarme a la necesidad de que tenga esa persona en cada momento. Uh-huh. Y Javier, ¿qué requisitos debe cumplir una persona para ahorrar contigo? Cuando digo requisitos me refiero a si hay algún capital mínimo para empezar a ahorrar. ¿De qué cantidad mínima estaríamos hablando? Bueno, la ventaja que tiene nuestro servicio es que al final es aplicable a todo el mundo, ¿no? No hace falta que tengas un gran patrimonio, que muchas veces me lo han dicho, oye, Javi, no me puedo sentar contigo porque no tengo un gran patrimonio para poder empezar a invertir. Bueno, al final tengo clientes que ganan 800 euros al mes o 1.000 euros al mes y ahorran 50 euros al mes para un objetivo en concreto, como puede ser la jubilación, porque les preocupa mucho. Y también, oye, pues he podido ayudar a clientes que tienen un gran patrimonio, que tienen un excedente económico fuerte y que necesitan sacar ese rédito económico. Lo cual, ¿qué tipo de cliente puedo ayudar yo? A todo el mundo. Ya sea que tengas una necesidad de inversión o de ahorro desde 50 euros al mes, o que sea una necesidad de protección o financiación, con el tema de los seguros o el tema incluso de las hipotecas, para poderles ayudar a alcanzar ese objetivo de la compra de vivienda, pues cualquier tipo de perfil, ya sea persona física o también una empresa. Tú que te sientas diariamente, y lo decía también David, tú que te sientas diariamente con tus clientes y con personas que quieren mejorar, entiendo cuando contactan contigo es porque quieren mejorar sus finanzas. ¿Qué grado de educación financiera encuentras entre esas personas que se sientan contigo? ¿De qué grado estaríamos hablando? Tengo que decir una parte mala y luego decir una parte buena. O sea, por desgracia, al final creo que estamos a la cola todavía de los grandes países europeos con esa educación financiera que
que no tenemos, porque creo que esto se tiene que llevar a la escuela y desde pequeños tenemos que aprender a tener esa educación financiera de cómo gestionar nuestras finanzas y que se nos enseñe, porque no se enseña en ningún momento. Al final solamente acumulamos dinero o solamente nos endeudamos, que ese es el problema que tenemos en España. Y la parte buena que tengo que decir es que sí que es verdad que durante estos años ha mejorado bastante, todavía queda mucho por hacer, pero sí que cada vez te encuentras con más personas que, oye, pues tema de infracción, ¿no? Sea por el tema de este último año, la gente ya lo está empezando a conocer más, sea el tema de la jubilación, pues antes la gente te decía, voy a tener una jubilación sí o sí, y ahora todo el mundo te dice, oye, pues voy a tener complicado mi jubilación, o cada vez menos gente que está más endeudada y que necesita empezar a trabajar su dinero. Y ahí, oye, es una parte positiva, tenemos mucho trabajo por hacer, pues oye, en España todavía hay mucho trabajo por hacer y nosotros hacemos una gran labor, y creo que, oye, ayudando con nuestro servicio, pues esa educación financiera, con suerte conseguiremos ponernos al mismo nivel que grandes países europeos. Y personalmente, ¿tú de qué forma ayudas a tus clientes a mejorar esa educación? Bueno, te decía antes, ¿no? La charla, por ejemplo, que tuvimos justo hace una semanita, pues para ayudar, iba más enfocada al tema de mercados financieros, pero también poder acercar esa educación financiera al público general. Yo también a título personal, pues oye, llevo un proyecto que en Instagram ligado a esta actividad para poder inculcar el tema de la educación financiera, que se llama Educa tu Inversión. Pues oye, poder dar términos financieros que la gente en su día a día no conoce o que no tiene tanto alcance porque no se dedican a ello. Y luego mucho en la primera reunión, ¿no? Que te decía antes del análisis, pues hacer mucho énfasis en esa parte de las bases de la educación financiera para que una vez que salgas del servicio, pues ya tengas más claro cómo tienes que empezar a trabajar a partir de ahora y qué errores estabas cometiendo antes. Javier, si hablamos en general, ¿cómo se está introduciendo la figura del consultor financiero en nuestro país? Porque en otros países es lo habitual, pero aquí ha costado un poquito que entrara esa figura, ¿no? Y todavía nos sigue costando el ir a un consultor a entregarle, a poner en sus manos nuestras finanzas. Eso es como tú dices, ¿no? Al final nos está costando bastante, nos ha costado bastante llegar a este punto, pero igual que siempre les decía a mis clientes, tú cuando tienes un problema vas al médico, ¿no? Cuando tienes un problema de enfermedad vas al médico, cuando tienes un problema legal acudes a un abogado, ¿no? Pues cuando, oye, necesitas mejorar tus finanzas, necesitas una figura que es ese consultor financiero de confianza. También tenemos el ejemplo de los bancos, ¿no? Cada vez es menos necesario acudir a una entidad bancaria a hacer un trámite personal, ¿no? Por eso las sucursales bancarias cada vez cierran más y se focalizan en una sede un poco más grande. Y la figura del consultor financiero cada vez está empezando a ser más importante y la gente ya empieza a demandar ese servicio. También es verdad que está ligado, o la gente tiene la percepción de que es necesario tener un gran patrimonio para tener un consultor financiero, y poco a poco se están dando cuenta de que es un error, ¿no? A mí me pasa, pues, o clientes míos, no, siéntate con mi consultor financiero, no, oye, yo no tengo mucho patrimonio para sentarme con él. Oye, que no hace falta, que yo gano este capital y te puedes reunir con él y te va a echar una mano. Y cada vez va siendo más importante, ¿no? Pues oye, tengo clientes que me llaman para muchísimas más cosas de los que hago yo con ellos, porque al final me tienen una persona de referencia dentro del mundo financiero y para que al final sea su médico financiero, ¿no? Podríamos hacer la analogía. Me gusta que hagas ese comentario que has hecho, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando hablas de un consultor financiero enseguida te viene a la cabeza, ¿no? Las grandes, tener mucho dinero para ir a un consultor, y eso hay que desmitificarlo porque cualquier persona puede cuanto antes empiece mejor. Eso es. ¿Por qué es importante, ya que hablamos de cuando antes empiece mejor, por qué es importante tener una buena planificación financiera? Bueno, cuando construyes una casa lo haces por las bases, ¿no? Pues creo que tu vida la tienes que empezar a trabajar a través de la base, que para mí es la planificación financiera, que es lo que te va a permitir alcanzar el resto de objetivos que cada uno tenga. Cada uno puede tener un objetivo de comprarse una vivienda o no, o puede tener un objetivo de tener hijos o no, o preparar su jubilación o no, pero es importante estar bien planificado para poder alcanzar esos objetivos. Y también lo hemos vivido hace poco con el tema del COVID, ¿no? Oye, si viene una desgracia o viene cualquier problema a nivel mundial que tú no puedes controlar, que estés protegido para que tu empresa, tu economía personal, tu familia pueda seguir trabajando, pueda seguir desarrollando su actividad y no tengas ninguna carencia económica y tengas que recurrir a endeudarte. Porque a eso iba, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos asociados con la falta de planificación? Es decir, has explicado las virtudes, ¿no? Pero si yo no planifico... Claro, ese es el otro problema que tenemos en España, ¿no? Solamente ingresamos, gastamos y ahorramos en la cuenta. Si ahorro un mes bien, si no ahorro otro mes, pues también igual, porque bueno, voy a vivir al día, y si acumulo capital no sé por qué lo estoy acumulando al fin y al cabo. Entonces creo que es importante que ese capital lo acumulemos con un objetivo y que si hay un problema estemos cubiertos cualquier tipo de problema. Para mí el riesgo principal, me vuelvo a remitir al COVID, ¿cuántas familias lo pasaron muy mal durante la pandemia por no haber estado protegidos o planificados previamente? ¿Y cuántas familias a raíz de la pandemia le vieron las orejas al lobo y empezaron a realizar una planificación por si puede volver a ocurrir?
Evidentemente, Dios no lo quiera que vuelva a ocurrir una pandemia, pero oye, este año también hemos vivido un año un poco convulso, ¿no? Con el tema de Ucrania, Rusia, subida de tipos de interés, inflación y demás. Entonces, para mí el riesgo es que cualquier problema que nos pueda ocurrir, oye, tengamos que recurrir a endeudarnos y que muchas veces ese ratio de endeudamiento supera los ingresos y vivimos para trabajar, para pagar deudas, para volver a trabajar, para pagar deudas y así continuamente. En general, ¿dirías que somos buenos ahorradores? Pues para mí, sí, porque al final la gente siempre dice que no puede ahorrar, pero después de hacer el servicio todo el mundo puede ahorrar. El problema está que no sabe cómo ahorrar, que yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Muchos clientes al principio, Javi, yo no ahorro nada y no sé por qué no ahorro nada. Oye, sí que ahorras, lo que pasa es que no estás distribuyendo bien tu ahorro. Al final, si tú gastas todos los meses y ves en la cuenta que te quedan 500 euros al mes, pues oye, te vas a permitir un gasto extra que no te permitiría si esos 500 euros estuviesen separados en otra cuenta de ahorro, en otro producto financiero, lo que fuera. Pero sí que la gente tiene mucha capacidad de ahorro, lo que pasa es que creo que hay que focalizar hacia dónde va dirigido ese ahorro. Javier, ¿tú qué tienes que ofrecer siempre? Entiendo los últimos o los mejores productos, ¿no? Al cliente que se sienta delante tuyo. Supongo que tienes que estar en formación continua, ¿no? Para ofrecer este servicio. Eso es. Al final, una ventaja importante que yo creo que podríamos añadir a la pregunta de diferenciación que has dicho antes, ¿no? Es esa formación continua que considero que tanto gracias a VB como a nuestro equipo de manera interna estamos continuamente en esa formación, ya no solamente con VB, sino con, puede ser el grupo ICEA de forma externa. Estamos continuamente todos los años renovando la titulación que tenemos que tener, o con AFI, por ejemplo, para el certificado de asesoramiento financiero, pues estar continuamente en esa formación y estar muy en el día a día, porque como has dicho tú, no, es un mercado muy cambiante, es un mercado que hace falta estar actualizado, porque si no, no vas a poder asesorar de la mejor forma al cliente que tengas delante, y para nosotros esa faceta es muy, muy importante. Eso no sé si os pasa a vosotros, pero con las empresas sí que pasa mucho. Cuando viene alguien se sienta delante tuyo a decir o a querer, ¿no?, que le lleve sus finanzas, generalmente el problema que te presenta es diferente al que tú ves desde asesor, porque visto desde fuera las cosas son diferentes. Eso pasa también cuando hablamos de finanzas. Mucho. En empresas pasa muchísimo, ¿no?, que entra un consultor a una empresa y dice, no, yo tengo este problema. El consultor dice, no, el problema no se parece en nada a lo que me planteas. ¿A vosotros también os pasa algo mucho. Así? El tema de las personas igual, ¿no? Te lo he dicho antes, no puedo ahorrar, vamos a coger el tema de ahorro. Sí puedes ahorrar, lo que pasa es que no estás distribuyendo bien tu capacidad de ahorro. O tengo este problema de endeudamiento, pero oye, si retocamos un par de cosas, tu principal problema no es endeudamiento, es a dónde estás dirigiendo esa fuente de ingresos. O sea, al final, muchas veces nos pasa, ¿no?, que nos reunimos con esa persona y le detectamos problemas que tampoco sabe que tiene, que eso también es una parte importante, o detectamos necesidades o despertamos necesidades que la persona no sabe que tiene, y muchas veces vienen directamente con el problema en bandeja porque o se han reunido con su banco, con alguna otra persona que les ha comunicado este problema, pero por desgracia, hasta que no nos encontramos de bruces con el problema, no empezamos a poner solución en vez de planificarnos previamente. Uh-huh. Cuando los clientes se sientan delante tuyo, ¿cuál es lo que más les preocupa a la hora de hablar de sus finanzas? ¿La jubilación, el ahorro? De todo lo que le he puesto a ofrecer, ¿qué es lo que más preocupados nos tiene? Va a depender, yo creo que de la edad, ¿no?, de la persona y el perfil de la persona. Pues si es un perfil un poco más mayor, ya le ve más las orejas al lobo a la jubilación y empieza a tener más necesidades de planificarse, lo cual creo que evidentemente está muy bien que tengas esa necesidad, pero es un error. Esa necesidad tiene que surgir cuando eres más joven. Y cuando eres más joven, pues tu principal necesidad es comprarte una vivienda. Al final es lo que más a la gente le preocupa, y el por qué ahorran para comprarse una vivienda, y ya les hablas que también destinen una parte para la jubilación. No, todavía queda mucho tiempo para la jubilación, ¿no?, por ejemplo. Entonces al final el problema se va encadenando. Tengo 20 años ahorro para comprarme la vivienda, para luego irme de viaje, comprarme un coche, y cuando tenga 50 empiezo a preparar la jubilación. Pero claro, con 50 ya me doy cuenta que es tarde, ¿no? Entonces va a depender un poco de la persona que tengamos delante. Entonces, un poquito respondiendo a tu pregunta sería ese aspecto. Y si hablamos de jóvenes, los jóvenes utilizan la figura de un asesor financiero. Cada vez se ven más jóvenes preocupándose de su economía. Por suerte sí, y al final yo creo que es el gran, por lo menos de mis clientes, el gran grosso de mis clientes son personas jóvenes, porque también son personas que también les está empezando a picar la curiosidad del por qué tienen que empezar a planificarse, están empezando a educarse un poco más financieramente. Entonces son ese perfil que, oye, saben que, por ejemplo, si cogemos otra vez el tema de la vivienda, es muy complicado comprarse una vivienda hoy a día de hoy, a no ser de que tu familia te pueda prestar un capital, tengas una vivienda en herencia, o te toca la lotería. Si tienes que planificarte para esa vivienda, es mucho capital que tienes que acumular. Con lo cual, cada vez, pues yo tengo clientes que tienen 19, 20 años, que eso también te hace ver que con tan jóvenes empiezan también a planificarse y le dan una importancia a sacar un poco de extra a su capital.
Con lo cual, oye, pues ese aspecto quiere decir que en un futuro la educación financiera estará mucho más instaurada porque esto se va transmitiendo de generaciones. Vosotros no estáis, por decirlo así, no estáis ligados a ningún banco, no sois un asesor financiero de un banco en concreto, sino que buscáis el mejor producto para vuestro cliente, es así, ¿no? Como de todo el abanico que podemos encontrar, el que mejor se ajusta a cada cliente, ¿no? Eso es, al final, como te ha dicho David antes, nosotros con la figura del consultor, pues oye, gracias a VB tenemos ese acuerdo cerrado con 24 empresas financieras, donde oye, tenemos bancos y aseguradoras, y lo que nos permite, ¿no? Oye, en función de esa primera reunión que te contaba antes, de ese análisis financiero, enfocar en base a las necesidades que tenga cada persona, con qué empresa del sector o qué producto de la empresa del sector es la que mejor se adecua a sus necesidades. Por lo que yo no trabajo para un banco en concreto y tengo que ofrecer el producto que me toca ofrecer, sino, oye, cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades a día de hoy. Y puede ser un banco, puede ser una aseguradora, o un día puede ser uno y dentro de 5 años sea otro y podamos hacer un movimiento de cartera, por ejemplo. Esta opción entiendo que también es una de las partes que debe gustar más a los clientes, ¿no? El poder elegir, porque vivimos una época donde los bancos tuvieron la reputación que tuvieron y se les empezó a pedir mucha transparencia y puedas ofrecer el mejor producto sin fijarte en el nombre del banco. Supongo que esto también lo debe agradecer los clientes, ¿no? Hombre, yo creo que es lo que más nos diferencia al final del mercado. Me lo decían muchos clientes. Yo me he sentado con muchas personas que desarrollan tu figura, pero al final es A o B. No dejan de ser de un banco. Tú me estás proponiendo diferentes opciones para diferentes propuestas con diferentes empresas y diferentes perfiles, porque al final yo ya tuve un ejemplo de un cliente que eran diferentes perfiles y le traje 3 herramientas completamente distintas que se adecuaban a sus necesidades para que él pudiese tomar la decisión. Por lo que al final creo que esa también es una figura diferenciadora y que el cliente es lo que más le atrae, porque a día de hoy, como has dicho tú, ¿no? Con el tema del banco, pues también se han ganado esa reputación, que no tiene por qué ser así, pero también hay otras opciones que podemos encontrar en el mercado. Javier, a modo de resumen, me gustaría que me detallaras, para aquellas personas que todavía se lo están pensando, cuáles son los principales beneficios de contar con un consultor financiero a la hora de planificar nuestras finanzas. Pues para mí remarcaría, que es como lo vi yo cuando fui cliente, evidentemente, remarcaría principalmente tener una persona que te va a acompañar durante toda tu vida para poder tomar todas tus necesidades financieras, que muchas veces es muy complicado. Voy por este lado, voy por este otro, planifico por este lado, planifico por este otro, por qué ahorramos, con qué objetivo, y una persona que te acompañe, te prepare una estrategia, te obliga a cumplirla, porque también creo que ahí es una parte importante, y que te ayude a alcanzar esos objetivos, que muchas veces por ti mismo no vas a ser capaz porque o no tienes tiempo, que creo que es el gran problema que tenemos en la sociedad española, que nunca tenemos tiempo para empezar a gestionar nuestras finanzas, o no me interesa el tema. Con lo cual, si no me interesa el tema, directamente lo dejo de correr. Entonces, igual que hemos puesto antes el ejemplo de un abogado, pues oye, la ventaja de tener un abogado de la mano, pues tener un consultor financiero de la mano, lo podemos extrapolar al tema financiero. Me gusta remarcar lo que has dicho, eso de no nos interesa las finanzas, porque siempre hemos tendido en dejar el dinero en manos de los demás. Es decir, lo dejo en el banco y ahí se queda, y nos hemos preocupado, históricamente nos hemos preocupado muy poco de saber qué hacen con nuestro dinero, y creo que es muy importante. Javier, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información o que quieran contactar contigo para conocer más detalladamente los servicios que puedes ofrecerles, déjanos datos de contacto. Genial. Pues al final, para contactar, pues varias vías. El teléfono pues sería el 650 92 87 50 y el tema del correo pues sería javier.leirado@vb.es, pero de todas formas, pues oye, si cualquier persona necesita el contacto a través de Capital Empresa, pues oye, se lo pueden facilitar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Y luego lo que he comentado antes, pues oye, el tema de la parte profesional que llevo en Instagram con Educatu Inversión, que creo que es una parte que estoy llevando más personal para inculcar financieramente un poco más de educación financiera a las personas, pues oye, todo el que esté interesado, ahí tiene mucha información sin ningún tipo de coste. Pues David, Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y por hablarnos de algo tan importante como es el que empecemos a pensar en que debemos planificar nuestras finanzas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.
continuamos con nuestro colaborador, con Jesús Soler, abogado experto en tecnología en el espacio Digital Law. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy de risa. ¿Y eso? Podría estar cabreado, pero estamos de risa. Ah, bueno, pues mejor, siempre mejor de risa. Sí, porque esta mañana estaba leyendo la noticia y... Cuando me dices eso ya tiemblo. Sí, estaba leyendo la noticia y dices, Quevedo, ¿cómo hubiera disfrutado en estas épocas? ¿Por qué has leído? Toda A la ver. picaresca, sí. Resulta, la semana pasada hablamos de la ley trans. ¿Sí? Bien. Vale. Entonces hay unos periodistas que han ido a hacer un reportaje a ver cómo funciona esto de cambiarse de sexo y tal y cual. Se han ido al registro civil, a la cola, pedir información. Es muy fácil, rellenas un formulario, certificado de nacimiento, empadronamiento y el DNI y pim pam. 3 meses lo tienes, ¿no? Pero estaban en la cola y vieron que había un montón de hombres, muchas más hombres que mujeres. Y le preguntan a los funcionarios, dice, oye, ¿y esto? ¿Por qué hay tantos hombres y pocas mujeres? Dice, pues no lo sabemos. Dice, Dice, pero lo más raro es que los hombres no se cambian de nombre. Bueno. Si tú te llamas Juan y quieres cambiarte a mujer, te llamas Juana o otro nombre. Sí, ¿no? Pues no, se mantenían el nombre. Dice. Y entonces los tíos dicen, qué raro. Y empezaron a preguntar. Pues resulta, buenísimo, que es que son opositores. Y entonces ¿cómo resulta, acaba esto? Sí, es buenísimo. Si tú opositas a bombero, ¿sí? Y eres mujer, tienes unas pruebas físicas menos exigentes que si eres hombre. ¿Qué me estás diciendo? ¿Es Y serio esto? Sí, y encima hay un cupo para mujeres reservado. Y si tú te has cambiado de sexo legalmente, tú entras por el ámbito de mujer y si en lugar de hacer 30 dominadas tienes que hacer 10, es más fácil. ¿Pero esto se puede hacer? Lo pone la ley. Una vez que te cambias de sexo, tienes todos los derechos del sexo que te has cambiado. Sí, ya, pero esto de cambiar de sexo ad hoc... Ojo, la ley además pone que hasta la tercera vez que te cambias de sexo no tiene que intervenir un juez para ver que, esto de cambiarse 3 veces. ¿A que hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, Sí, mujer? Sí, porque además la ley está montada de que tú a los 3 meses, 4, ya es efectivo el cambio y a los 6 meses lo puedes revertir. Es decir, me lo he pensado mejor. O sea, tú te inscribes en la oposición como mujer, las pruebas físicas son de mujer. Tiene las ventajas, el cupo y todo como una mujer y al cabo de 6 meses ya no. Y ya que ganas plaza, cambias. Buenísimo. Desde luego, en este país, te lo digo en serio. Es buenísimo. Sí, te ¿no? puedes cabrear diciendo, pero fíjate qué ley tan mala han redactado. Pero te puedes reír diciendo, es que somos geniales. O sea, no somos el primer país del mundo, no sé por qué. Pero es brutal. De verdad. Es brutal. Con todo, con todo. Ley que sacan, ley que le encontramos el giro. Pero qué bueno. Que digas, la han redactado tan mal y está tan mal hecha que han encontrado un resquicio brutal. Resquicio lo encuentran en todas. Para aprovecharla y es genial. O sea, el que lo ha pensado y se le ha ocurrido y lo ha divulgado y lo tal es un genio. ¿Y le van a poner arreglo o no? ¿Para qué? Vale. La otra tampoco la han arreglado. Está. Claro. Bueno. Lo dice la ley. Sí. De sexo, sin informes y sin nada, por tu propia voluntad. Y a partir de ese momento tú eres con todos los derechos, mujer. Claro, porque para hacer eso no te piden nada, ¿no? Simplemente voy allí Te piden, para hacerte el cambio, te piden el DNI, el certificado de nacimiento y certificado de empadronamiento. Y ya está. Y rellenar un formulario. Ahora digo, ya no soy Monse, soy Pepe y ya está. Al cabo de 3 meses tienes que ratificarlo y ya estás inscrito en el registro como Pepe. Qué fuerte. Es brutal. No, picaresca. Es brutal, es genial. Nos viene, lo llevamos en el ADN. Es brutal. Pero dices, es genial. Quevedo se lo pasaría bomba escribiendo el bus con 2. Sí, es verdad. Bueno, dicho lo dicho. Dicho Jesús, lo dicho, vamos a hablar de teletrabajo y derechos digitales, que es lo que me toca en el negociado de Digital Law. Es el negociado que nos toca, ¿no? Viene al caso porque había una sentencia muy reciente en Santander donde se ha reconocido el derecho a teletrabajar a una teleoperadora. En época de pandemia, lo pusieron en teletrabajo. Durante la pandemia, su marido encontró trabajo en otra comunidad y ella sigue teletrabajando porque es teleoperadora. O sea, el teléfono, un casco y ya está. Y un ordenador y fuera. Y se trasladó a otra comunidad y escolarizó a su hijo, lógicamente, en la otra comunidad. No estaba muy lejos, era La Rioja y Cantabria, ¿no? Y la empresa en mayo del año pasado dijo que no, que ahora ya no había que teletrabajar, ya acabó la pandemia y ahora volvemos al sistema normal. Y la mujer dijo, no, yo quiero seguir teletrabajando, mi trabajo permite teletrabajar. Y la empresa dijo que no directamente, que no. Entonces ella puso una demanda y como la empresa no abrió una fase de negociación, o sea, no le ofreció alternativas,
El juez ha dicho, a ver, el teletrabajo es algo que se puede hacer perfectamente de forma externa. Además que lo incentivan. Claro, además hay una ley de teletrabajo, que ahora hablaremos de ella, y tú no has entrado en ninguna negociación ni le has ofrecido nada, como ya estaba en teletrabajo durante 2 años, puede seguir perfectamente prestando sus servicios, con lo cual, que siga teletrabajando. Pim, pam. Está bien. No sé, si Está es bien. que si se puede hacer... Claro, entonces, hablando del teletrabajo, pues tenemos una ley que se hizo en el año 21, justamente para el tema del teletrabajo, regulando el tema de los derechos digitales, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que hacer la persona que teletrabaja? ¿A qué derechos tiene? Pues el principal derecho ya viene de la LOPD, que es el derecho a la desconexión digital. Si tú tienes un horario de trabajo de 8 horas, lo que no puede ser es que a partir de las 8 horas te empiecen a llegar mensajes y si te llegan no tienes por qué contestarlos. Ni mensajes, ni llamadas, ni nada. O sea, te pueden llegar, porque al final Pero no tienes obligación de atender. no tienes obligación de atender fuera de tu horario de trabajo, porque tu horario de trabajo es muy estricto, ¿no? Sí, porque esto es una cosa que se quejaba bastante gente, ¿no? Parece que teletrabajar no tengo Claro, horario. Exacto, exacto. Y también viene a cuenta porque ha salido publicado un informe sobre el teletrabajo en España, que ha hecho la... Espérate, es que tengo que leer el nombre de la Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Vale. Otro observatorio que tenemos. Otro observatorio, otro chiringuito que se han montado para el tema, ¿no? Y es muy curioso porque dice que el tema del teletrabajo ha bajado un poco del 13,6 al 12,5, pero que en bruto estamos hablando de 2.500.000 personas que están teletrabajando. O sea que cuando Todavía estamos bajitos, por eso. estamos en la media europea. ¿Tú crees? Sí, sí. En el informe también han estudiado toda Europa. Antes había mucha diferencia y en Sí. Europa había bastante No, más. No sé si mira, allí también ha habido retroceso, no lo En sé. Holanda tienen un 53,8% de teletrabajo, en Suecia y Luxemburgo un 43% más o menos. Luxemburgo es lógico porque es un país muy pequeño y hay mucho servicio financiero y mucho tema que se puede realmente externalizar y poner una pantalla de ordenador y un teléfono y con eso trabajas. Y en Holanda intuyo que también, porque los holandeses son más comodones. Pero ahí el 53,8% de teletrabajo. Aquí estamos en el 13,6, 12,5. Lo que está muy bonito es que también han estudiado la brecha de igualdad. Y ahí Sí, estamos ahora iguales. ahora Sí, ahora siempre siempre. es la brecha. Entonces hay un 12,6 de mujeres y un 12,5 de hombres. Ahí estamos. Bueno. Clink, clank, ¿no? Lógicamente el informe también habla de que la mayoría que teletrabaja son gente entre 35 y 54 años. Los más de 54 años ya no los consideran tecnológicamente adaptados. Qué lástima. Sí. No lo digo por nada, Sí, ¿no? no lo digo por nada, pero el informe habla de que la parte joven, pues el tema de teletrabajar no, pero la parte mayor, pues de entre 35 y 54, pues están más adaptados a los entornos digitales y saben. Y también son trabajos que es más fácil hacerlos desde cualquier sitio. Por ejemplo, los despachos de abogados que están triunfando en Estados Unidos son virtuales. Los abogados ya no están en un despacho físico atendiendo a los clientes, sino que muchas veces al cliente pues, Es que no es necesario. no es necesario. O sea, que se hacía antes de recibir al cliente y sentarlo y dígame usted. Más un abogado, y no sé que qué. entrabas en el despacho y Guau, parecía... Era la bomba, ¿no? Y ya no hace falta. Entonces, los despachos virtuales en Estados Unidos han tenido un crecimiento brutal. Brutal. O sea, que recibes al cliente, haces Zooms o el sistema que sea, recibes la documentación por email, lo cual es perfectamente fácil de hacer. Servicios financieros es lo más fácil del mundo. Hoy en día abrirte una cuenta en la otra punta del mundo y manejarla por Sí, es verdad. internet o por el teléfono. Bueno, tú tus servicios también, ¿no? También, final. cuando te sientas con un cliente también a través de Zoom o lo que sea también. Es mucho más cómodo, ¿no? Todo ese tipo de servicios. Hay luego muchos servicios que no se pueden hacer, que yo creo que en España tenemos, como puede ser el turismo y demás, que a lo mejor ese aspecto... Bueno, porque Pero- el turismo, lógicamente tienes que viajar, ir y atender. Pero espérate que lleguen los metaversos. Algún día el metaverso nos comerá. Que también había un informe muy bueno hoy sobre que el metaverso se ha muerto ya. Jolín, casi no ha durado nada. que ya le sí. hemos matado. Digo, a ver qué ha pasado con la inteligencia artificial, porque hemos pasado de los NFTs, que iba a ser la bomba, ya no existen. Qué locura, ¿eh? Los metaversos iba a ser la rebomba y Meta y Me toda acuerdo esta la temporada gente. pasada que es que no había, Sí, no había. sector que no teníamos. que Todo hacer era metaverso. metaversos y no sé qué. Ahora estamos con la IA
Esto parece que va a Hombre, durar, este está- va a durar un poquito más. Tiene como más base, ¿no? Sí, Tiene buena pinta. Sí, pero que ya veremos, ¿no? Y el metaverso murió porque, lógicamente, no hay gafas que permitan utilizar el metaverso bien hecho, ni baratas, y el desarrollo es muy caro, etc. Pero la IA tiene una gran ventaja, que se retroalimenta. Y a nada que el software avance y le nutras de datos, pues tal. Había un comentario muy interesante sobre cuál va a ser el país que más va a hacer crecer la IA. Y va a ser China. Por una razón fundamental. Europa nunca va a ser, porque en Europa los datos están mucho más protegidos. Claro. En cambio en China tengo 1.400 millones de chinos, tengo toda la información del mundo mundial. ¿De todos los chinos? De los chinos y todo lo que quieren y lo que les gusta, porque ahí el tema de la privacidad está un poquito más pam, con lo cual la base, la materia prima de la IA no es solo el algoritmo, es la información que tú le das al algoritmo. Todo. Con lo cual, el país que más información, que más materia prima tiene en ese sentido es China. Luego viene Estados Unidos y Europa está ahí. Porque el control de la privacidad hace que tengas que conseguir datos brutos y es mucho más difícil. Entonces ahí podremos generar los algoritmos y programarlos lo que quieras, pero en desarrollar un motor potente que haga machine learning bueno, nos va a costar bastante. Bueno, iremos a remolque. Bueno, el ChatGPT y todos estos son americanos y desarrollados por indios y por chinos. Y lo siguiente ya verás cómo ahora han implementado el GPT-4, Sí, ya lo he visto. que tienes que pagar o entrar por Bing, me parece, o por... Eso no lo sé, por pero Edge. sé que Sí, ya está... han integrado el navegador Bing con el GPT-4 y ya puedes empezar a hacer pruebas con ese. Que me han dicho que es brutal. La gente que conozco que ha pagado, que ha sacado el ChatGPT Plus, Si el otro ya es una virguería. dice que es la bomba. Digo, buah, buah. No sé, pero no sé. Al final, la tecnología no es que nos vaya a comer, es que estar al día es... Te buah, cansa, tienes que estar corriendo todo el día. Sí, sí, sí. Yo que conozco muchos informáticos, sí, pues yo he probado esto y es pum. Espérate que no lo he probado. ¿Por dónde has entrado? Bueno, pero... Y al final consigues encontrar la puerta para entrar y dices, bueno, vale. Y eso es así, porque tú el día que viniste aquí, que hablamos del ChatGPT, yo llegué por la tarde en casa y ya... Brutal. Te permite hacer cosas súper rápidas y eso que está, esa es la beta. El 4 ya es brutal. Y las versiones china y la versión americana del Bardo, que el de Google, pueden ser muy divertidas. Y muy útiles. Sí, como si lo utilizas bien como herramienta Muy de útiles. de soporte, está súper bien. Todo lo que es IA generativa, ya hablamos el otro día, que te da unas cantidades de herramientas nuevas. Hablábamos de cuando hacemos las búsquedas en Google. Ahora Google, ¿qué te da? Links. Y tú en los links entras a ver si hay algo que te interesa. El GPT-4 con Bing ya te da directamente el texto y al final te pone los links relacionados. O sea, es inverso. Tú dices, dame información sobre la ley de teletrabajo y los derechos digitales. Te lo escriben, te lo redactan todo y dicen, ¿dónde los he sacado? De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Eso está bien. Si quieres perfeccionarlo, pues te vas a los links y o sea, te pone incluso la bibliografía, la webgrafía. Sí, hay nuevos palabras. Webgrafía, ¿no? Yo cuando mi hija estaba estudiando, digo, hay que hacer la webgrafía. Digo, ¿cuál? ¿Y eso qué es? No, las páginas, los links donde los sacamos. Está muy bien. Bueno, hablando de derechos digitales, que nos vamos siempre nos vamos a lo mismo. los cerros de Úbeda. Hay una cosa que el empleador no puede exigir al empleado, ni puede hacerle. Instalar programas maliciosos, ni programas que le puedan controlar más allá del propio trabajo. O sea, la propia ley y la ley orgánica ya lo dice, y la ley dice que no puede exigir la instalación de programas en dispositivos del propio trabajador. ¿Vale? Y si quieres instalar programas, dame un... Es decir, o me das el ordenador, o en el mío no tienes que ponerlo. Exacto, en el mío yo lo utilizaré para hacer textos, lo que sea, y enviártelos, correos estándar, pero no tengo por qué ponerme un programa. Lo que pasa es que cuando haces teletrabajo muchas veces tienes que ponerte el Anydesk o programas de estos de conectar y luego la seguridad para que no puedan entrar. Hay una cosa de seguridad muy interesante, que es que aunque tú teletrabajes, estás sometido a la ley de prevención de riesgos laborales. Bueno, no te lo había preguntado, pero entendía que sí. Claro, pero entonces, ¿qué pasa con la ley de prevención de riesgos laborales y todo el tema de oficinas de despachos? ¿Tú qué pedirías? Una silla mona, ¿no? Sí, claro. Cómoda, que no me duele la espalda. Pues si tú teletrabajas,
tienes derecho a que la empresa te provea materiales para prevenir riesgos laborales. O sea, la típica alfombrilla, el reposapiés, unos cascos de Esto de trabajar por eso tiene su cosa. Esto de trabajar en casa y si trabajas por objetivos, es decir, no tengo un horario claro. de 5 a 6, no tengo un horario, sino yo tengo un proyecto, trabajo por objetivos, yo te lo paso. Claro. ¿Cuándo me cubre los riesgos laborales? ¿Todo el día? No, en teoría es tu horario. ¿Qué horario? Pero Pregunto. Claro, pero siempre hay un horario. Cuando hay teletrabajo y hay un empleador, siempre hay un horario. Eso tiene que estar. No vas a trabajo por objetivo, porque entonces no serías un trabajador. Sí, pero puedo poner un horario que sean 8 horas diarias sin especificar de 5 a 6. Bueno, sí, se puede porque hacer. el contrato te lo permite. Se puede hacer, sí, se puede y entonces, Lo mismo. esto queda. Pero es que es lo mismo que cuando tú te trasladas al centro de trabajo. El itinere está cubierto por la prevención de riesgos laborales. Sí. Los accidentes El otro día vi laborales. uno que se fue a merendar, ¿no? Y Sí. leí la noticia de que había entrado. Eso es. Sí. O sea, está cubierto también el Sí. itinere. Lo mismo pasa, pues, si trabajas por objetivos y estás todo el día y tú resulta que tu inspiración para hacer dibujos o hacer maquetas o hacer planos es las 12 de la noche, pues tú ahí estás. Vale, Yo me acuerdo de un caso. estas cosas que no quedan definidas, ¿sabes? A veces. Sí, bueno, yo queda ahí en el la aire. primera vez que me encontré con teletrabajo era un compañero, un amigo, que era diseñador, diseñaba tapones de envases. Digo, qué curioso. Pues sí, era ingeniero y diseñaba alguien los tapones. tiene que hacer, ¿no? Exacto, que alguien los tiene que hacer. Y se llamaban los tapones estos autocerrables. Bueno, pues eso. Claro, él trabajaba en su casa con los planos, hacía toda la planimetría y una vez a la semana iba a la casa de matriz, entregaba los planos, discutían, tal y cual. Y era muy bueno porque decía, yo no, mi jornada son 8 horas. Entonces yo, cuando empiezo a trabajar, me pongo zapatos. Eso lo hace mucha gente. Claro, me pongo zapatos y entonces ya estoy en el trabajo. Pam, 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 pam. Y cuando acabo, pues ya he Me acabado. quito la los jornada. zapatos, me pongo las zapatillas y ya está. Ya está acabado. Digo, ¡hola! ¡Qué fuerte! Dices, Es psicológico es la forma esto. psicológica de. Pum. Entonces, la forma de tener prevención de riesgos laborales justamente es en ese horario. Pum. En el que llevo lleva zapatos. zapatos. Vale. ¿No? Es muy bueno, ¿no? Otra cosa que tampoco puede hacer la empresa es violar tu intimidad. Bueno, sí, pero si resulta que yo te he proveído de un ordenador, te he proveído del software para que tú trabajes y me da por ponerte la cámara para ver si trabajas o no y resulta que está mal enfocado o estás utilizando algún correo o alguna cosa y tal, no pueden utilizar programas maliciosos. ¿No? Bueno, Por ejemplo, ya por sentado que no lo podían hacer. Madre mía, aquí no se puede dar por sentado nada. no se puede dar por sentado nada porque ya sabes que a alguien se le ocurrirá lo que sea. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Puedes acceder a los contenidos del ordenador del trabajador, pero solo para controlar su trabajo. Vale. Nada más. O sea, si por casualidad tú estás y trabajas en la cocina o trabajas en donde sea y te da por enchufar la cámara a ver si el trabajador trabaja o no y está haciendo otros menesteres, Eso no se puede hacer. no se puede hacer. Vale. Porque claro, en remoto puedes enchufar. Tendrías que pedir permiso al trabajador y decir, oye, Claro. quiero enchufar la cámara. Eso Vale. es. Vale. No puedes enchufar la cámara para controlarle, ni puedes controlar los teclados si no lo has advertido antes, etc. No me parece bien. Bueno, pero hay que excluirlo. Porque si no, tú le das la herramienta al trabajador, le dices que trabajas desde tu casa y tú en remoto le supervisas absolutamente todo lo que está haciendo, le monitorizas como si estuvieras detrás de en el trabajo, mirando por encima del hombro cómo está escribiendo, y Edge. Pues lo que se pretende justamente es eso, que no haya ese tipo de acoso, violación de la intimidad, etc. ¿no? Para hacer eso, también la empresa tiene que hacer un trabajo previo, que es hacer un informe y hacer todo un protocolo de cómo tiene que utilizarse las herramientas y cómo se tiene que utilizar el teletrabajo. O sea, eso también es importante, que la empresa en sí haga un protocolo de teletrabajo. De cómo utilizar las herramientas que yo te proporcione, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es que lo se que puede no se puede hacer con hacer? ellas, que no se puede hacer con ellas, si puedes ¿Qué enviar obligaciones y qué mensajes deberes? privados, qué pasa si se rompe, qué pasa si no se rompe, mil cosas. Todo ese protocolo hay que redactarlo. Al final siempre es más trabajo. Si te fijas, ahora la empresa, para hacer cosas, cada vez tiene que hacer más papeleo. Más informes. Más papeleo y más informes. Y más planes y más no sé qué. Y al final dices, bueno, tengo que tener ya el plan, hablamos del plan de igualdad, el plan de igualdad adaptado. El plan Claro. del plan de retribuciones, el plan de teletrabajo, el plan de entrega de maquinarias y cómo utilizo bueno, al final, si te das cuenta, el peor departamento para trabajar en una empresa es el de relaciones laborales. Pues sí, totalmente, lo estoy viendo. Porque ya, te puede gustar o no te puede gustar las relaciones laborales. Bueno, pues al final es relacionarse con individuos.
Pero la cantidad de papeleo que les hacen hacer, Y espérate. sí, bueno, no se me ocurre. O no, a ti no se te ocurrirá, pero a ellos seguro que sí. No sé qué más falta ahora. No lo sabemos, no inventes, No, pero ahora- seguro que saldrá A ver, algo. la siguiente que va a caer es la de los animales. Ya no se me ocurre. No creo que a las empresas tengan que hacer. Pero a las empresas, ¿qué les va a afectar? Bueno, depende de qué tipo de empresas. Bueno, sí, claro. Sí. Tú imagínate que tienes una empresa de criar gallinas, por ejemplo, y pones trampas para los ratones. Es verdad que hablamos que está prohibido. Está prohibido poner trampas para ratones. Es que de verdad yo... Hay cosas que me parecen increíbles, pero bueno. O eres un adiestrador canino y resulta que no les puedes levantar la voz según cómo a los perros, que también se lo pone la ley. No. Si vamos a ver... Nos queda poco tiempo de esta legislatura porque quedan meses. Me parece en mayo, Sí. o así, acaba. Mayo, no, en octubre, ¿no? No, finales de año, sí. Octubre acaba, pero que todavía nos lo vamos a pasar bien. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Todavía vamos a pasarlo bien con las cantidades de cosas que dices, vale, ahora van a sacar una ley de lo que sea. A ver por dónde la van a liar y a ver por dónde la gente se va a poder meter en esos vericuetos, porque era apasionante. Lo que te he explicado de la ley trans es apasionante. Pues en el teletrabajo también es apasionante porque hay gente que aprovecha huecos y empleadores que también aprovechan huecos. Porque son cosas que se han hecho muy deprisa. Ahí ya creo que son 2 o 3 recursos en el Constitucional sobre la legalidad de los reales decretos. Que ya veremos si han entrado a trámite, pero ya veremos qué pasa. ¿No? Que han dicho que, a ver, tanto Real Decreto por motivos de urgencia de la ley trans Ya. o de la ley que sea. Todas en el mismo saco, ¿no? Venga a correr cuando Sí, había tiempo de queda sobras para feo. hacerlo bien. Ya veremos qué dice el Tribunal Constitucional. Oye, una pregunta del teletrabajo antes de... Si la empresa me ofrece teletrabajar, ¿yo puedo exigir que me Sí. ponga todos los ordenadores, Claro. me ponga todo? Es decir, eso es exigible. Claro, es que tú no tienes por qué poner tu ordenador. Vale. O sea, si yo te ofrezco o cambio tus condiciones de trabajo a teletrabajo, que al final es una mejora, al final Sí, claro. tenemos que pensar que es una mejora, tú puedes decir, no, yo no tengo ordenador, mi ordenador es de mi hija o de mi hijo, Vale. pero no tengo un ordenador per se. Entonces te tienen que proveer de las herramientas necesarias para el trabajo. Igual que un teleoperador tendrá que usar unos cascos o un altavoz decente, un ordenador, la silla, etc. Las herramientas que tú tengas que utilizar, como si las estuvieras utilizando en tu empresa. Y de la misma forma, ese ordenador que me pongan en casa lo tendré que utilizar solo para el Solo para trabajo. eso. Es decir, cada uno tiene sus... de no ser que en el protocolo o en las autorizaciones digan que lo puedes utilizar para fuera del horario de trabajo para tus Vale, temas pero lo personales. normal sería... Lo normal es que la herramienta de trabajo es la Incluso herramienta de hasta por trabajo. seguridad y por todo. Es que en teoría en esas herramientas no puedes instalarte más programas ni instalarte lo que sea. Sí, bueno, no puedes, pero... Bueno, en la época, No puedes, pero- en la época maravillosa de que la gente se descargaba películas, yo conocía ordenadores de trabajo donde estaban continuamente raca bajando cosas. Por eso te digo, de poder no se puede, pero... Sí, yo conocía departamentos de informática en algunos sitios donde ya tenían su USB con películas que distribuían a los compañeros. Y tenían el ordenador raca. Todo el día, ¿no? Cuando la internet no era tan potente como las que tenemos ahora con cables en casa y tal, y los potentes de las empresas ya estaban conectados ahí. Pues nada. Picaresca. Bueno, aquí ya hemos abierto el programa con una buena de picaresca. Es buena. Iremos viendo. Jesús, ya estamos en tiempo, como Venga. siempre. Muchas gracias. La semana que viene más. La semana que viene más. Gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.